Buenas noches. Eh, el día de hoy, pues aquí retomando el análisis con respecto al Sistema Nacional de Defunciones, a la fecha última de actualización del 26 de agosto del 2020, con fecha truncada al 25 de agosto, ya que el Sistema Nacional de Defunciones tiene una actualización eh, llena hasta un día anterior. Es por eso que el análisis lo hacemos a la fecha 25 de agosto, que justamente corresponde a la finalización de la semana número 34 del año 2020 al día número 238. Entonces, pues, toda esa información está disponible para que cada uno de nosotros como ciudadano podamos analizarla, podamos revisarla. Esto está abierta en la página web del Ministerio de Salud, cuya presentación la vemos en pantalla, y aquello pues lo podemos descargar aquí, donde dice archivo del SINADEF, y aquí tenemos la última actualización realizada el día de hoy, 27, hace 14 horas, con fecha 26 de agosto, pero como le manifestaba, eh, la revisión la vamos a hacer al día 25 de agosto, que es el día truncado, en la cual pues está con los datos actualizados a esa fecha. Lo resaltante, y comienzo ya con esta gráfica, es que pues ya percibimos con mucha satisfacción, aunque pues no hay que bajar la guardia, es que ya percibimos pues un descenso muy notorio en la cantidad de fallecimientos en nuestro país. Todos sabemos pues de que la pandemia del COVID-19 afectó fuertemente a nuestro sistema hospitalario, a nuestro sistema de salud, que ya pues por muchos años atrás ha estado debilitado, y lo que ha hecho pues el COVID-19 es desnudar esa debilidad. Debilidad reflejada pues en alta cantidad de fallecimientos, gente que no ha podido atenderse lamentablemente en los hospitales por estar colapsados, gente muriendo en las puertas de los hospitales, muriendo en sus casas, muriendo en las calles, contagiados por COVID o por otra causa. Y eso lo vemos pues como a inicio de abril, pues como ha ido creciendo esa cantidad. Es un crecimiento pues exponencial, y no solamente nos ha afectado al Perú, sino también a nivel mundial ha afectado pues la pandemia del COVID-19. En nuestro país pues hemos visto cómo a mediados de junio alcanzó pues un primer pico, luego bajó hacia fines de julio, pero luego volvió a crecer hacia agosto. Pero ya percibimos desde el 4 de agosto ya una bajada muy considerable. Sin embargo, es preciso analizar todas las regiones, porque esto de acá que presentamos es a nivel nacional, a nivel Perú. Entonces lo que vamos a analizar es cada una de las regiones, desde Amazonas hasta Ucayali, pasando por Lima Metropolitana, pasando por Lima Región, y ver el comportamiento de crecimiento de cada una de ellas. Este descenso lo vemos reflejado aquí numéricamente. Vemos pues cómo a partir de la semana del 4 de agosto, cómo pues se alcanza este máximo pico de 6.648 fallecimientos, pero luego ya de esa semana hacia esta última, a la semana número 34 al 25 de agosto, hemos visto pues cómo ha ido descendiendo. Cada semana ha ido descendiendo, y lo vemos acá en esta curva de diferencia de semanas, ¿ok? Y lo vemos también acá
en la línea de tendencia marcada acá de color naranja desde esta última fecha del 4 de agosto. Entonces, el descenso es muy notorio. Sin embargo, como les comenté, es oportuno analizar cada una de las regiones. Entonces, pasemos pues numéricamente con cada una de las regiones e iniciamos con la región de Amazonas. Adicionalmente a la información que vayamos analizando con respecto a la evolución todo este año 2020, vamos a hacer un comparativo con respecto al año 2019 sobre los excesos de fallecimientos. Es decir, al día 25 de agosto del 2020, comparado con el 25 de agosto del 2019, ¿cuánto es el exceso de fallecimientos? O sea, sabemos que el día de hoy, a razón de la pandemia, las cantidades de fallecimientos por cada región han aumentado considerablemente y por lo tanto también hay un exceso de fallecimientos. Dicho de otra manera, ese exceso de fallecimientos son personas que no debieron haber fallecido a causa de la pandemia. Entonces vamos a analizarlos también por cada región. Y lo otro también es, eh, en lo que va del año 2020 al 26 de agosto, qué tanto por ciento representa en números con respecto a todo el año 2019. Vamos a ver que hay algunas regiones que ya a esta fecha, 26 de agosto de 2020, ya sobrepasaron lo que en el año 2019 se había ocasionado por fallecimientos. Es un análisis también importante de poder verlo para que conozcamos y también tomamos conciencia la situación que ha ocurrido en nuestro país. Bueno, iniciamos con la región de Amazonas. La región de Amazonas, y vemos acá pues marcado en amarillo los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo, sin pandemia, donde los números eran pues normales e iguales a lo que en el año 2019 se venía presentando. Sin embargo, ya en el mes de abril, en el mes de mayo, en el mes de junio, julio y agosto, los números ya aumentan y comienzan pues ser esto la evidencia de la pandemia en esta región. Vemos que la región de Amazonas en el mes de julio alcanza hasta ahora su máximo pico de 142 fallecimientos en ese mes. Sin embargo, en lo que va del mes de agosto lleva ya 85 fallecimientos. Consideramos aún que la región de Amazonas no percibe aún un descenso muy marcado como otras regiones. Si bien es cierto, hay ciertos altibajos en el mes de agosto y vemos acá pues que este número de 85 fallecimientos hasta el día 26 y con los días que falten de completar el 31 de agosto, ese número puede ser mayor inclusive a esos 142. Es por eso que Amazonas aún consideramos que no hay una bajada, no hay un descenso aún muy marcado. Ahora, con respecto al exceso, al día 26 de agosto, ¿cuánto es el exceso de fallecimientos con respecto al 26 de agosto del año 2019? Son 14 fallecimientos. ¿Y qué tanto por ciento del 2020 corresponde a todo el año 2019? Un 71%. Es decir, en lo que va del 2020 han fallecido 668 personas, pero en el año 2019 en esta región fallecieron 942. O sea, aún está en un 71% con respecto al año 2019 esta región de Amazonas. Ahora, pasemos a la región de Ancash. La región de Ancash tuvo su máximo pico en el mes de junio, con 1.149 fallecimientos. Y aquí lo vemos. Justamente aquí está su máximo pico.
El máximo pico lo vemos reflejado a través de la línea de tendencia marcada acá en rojas. Y los puntos azules son los fallecimientos diarios que se han venido ocasionando en cada región. Entonces, vemos acá pues que la región de Ancash alcanzó este máximo pico a mediados de junio y luego fue descendiendo y se presentaron ciertos altibajos, pero luego fue descendiendo. La tendencia está muy marcada hacia el descenso y lo vemos acá al 25 de agosto del 2020. Y los números también así lo demuestran. Como en el mes de julio es una cantidad inferior a lo del mes de junio y lo que va del mes de agosto también. El mes de agosto tiene 762. Haciendo cálculos, posiblemente la cantidad que alcanza el 31 de agosto bordee las 900 a 950 fallecimientos. Esta región ya superó el exceso de fallecimientos con respecto a agosto del 2019. Tiene 2.221 personas como exceso de fallecimientos. 2.221 personas que no debieron haber fallecido a causa de la pandemia. Y esta región ya superó en cantidad de fallecimientos a lo que se ocasionó en el año 2019. Tiene un 104%, es decir, superó ya en 4% al año 2019. Vemos que en el 2020 tiene 5.953 y en el 2019 5.715 fallecimientos. Sin embargo, esta región de Ancash pues ya se nota, ya se percibe un marcado y notorio descenso. Pasemos ahora a la región de Apurímac. La región de Apurímac, según el análisis numérico, en el mes de agosto está alcanzando su máximo pico, numéricamente con 197 fallecimientos, comparado a los meses anteriores. Y gráficamente lo vemos también acá, ¿no? Vemos como los primeros meses, ciertos altibajos, mayo, junio, julio, comenzó a crecer acá a finales de julio y comenzó a crecer acá en agosto. Aquí está obteniendo su máximo pico. Se percibe acá una contención, pero hay que ver los días restantes que faltan para concluir el mes de agosto. Es por eso que en Apurímac aún la tendencia al ascenso aún se percibe. Posiblemente al 31 de agosto, esta región de esos 197 podría llegar entre 250 o 270 personas más fallecidas. En cuanto al exceso, esta región tiene ya 130 personas como exceso con respecto al agosto del año 2019. ¿Y qué tanto por ciento del 2020 con respecto al 2019? Está en un 72%. Es decir que esos 1.234 del año 2020 aún es inferior a los 1.712 del año 2019. Luego pasamos a la región de Arequipa, que es una región que fue fuertemente golpeada y aún está en ese proceso de mejoría, en que inclusive se ve ya un descenso en la cantidad de fallecimientos. Todos hemos sido testigos del colapso hospitalario que tuvo esta región en el mes de julio y los números también así lo demuestran. Un pico de 2.629 fallecimientos ocasionados en el mes de julio, pero ya vemos en el mes de agosto una cantidad inferior que posiblemente llegue a 1.800 o a 1.900 a fines del 31 de agosto. Su gráfica así también lo denota. Miren cómo los primeros meses, inclusive hasta junio, la situación era normal, pero la pandemia, pues como sabemos, empezando en el norte, luego fue migrando y llegando a esta zona del sur. Cómo fue aumentando aquí en el mes de julio y llegando hasta el mes de agosto y julio, fines de julio e inicio de agosto, pero ya aquí se percibe pues un descenso muy marcado en esta región. Esta región, sin embargo, ya sobrepasó el exceso de fallecimientos.
tiene 3.811 con respecto al mes de agosto del 2019. 3.811 que no debieron haber fallecido a causa de la pandemia en Arequipa y tiene ya un 122% con respecto al año 2019. Es decir, que ya superó en 22%. Tiene 8.427 en el 2020 contra 6.924 en el año 2019. Luego tenemos la región de Ayacucho. La región de Ayacucho en el mes de julio obtuvo un pico máximo de 209 fallecimientos, pero en lo que va del 26 de agosto del año 2020 lleva 185 fallecimientos. Si uno ve la curva, vemos acá cómo va creciendo y creciendo, y aquí al 25 de agosto hay una ligera caída, pero una ligera caída similar a las anteriores. Por eso que aún en Ayacucho no se percibe un descenso notorio, sino al contrario, aún un ascenso. Muy posiblemente estos 185 al 31 de agosto se pueden convertir en 230 a 250 fallecimientos. Entonces, aún se percibe ese ascenso en esta región de Ayacucho. Con respecto al exceso, aún no alcanza, aún no supera, es más, es la única región que no tiene o no ha superado el exceso de fallecimientos con respecto a agosto del año 2019. ¿Y qué tanto por ciento del 2020 con respecto al 2019? Está en un 58%. Y sus números también así lo reflejan. 1.271 fallecimientos en el 2020 contra 2.206 en el año 2019. O sea, esta región aún está en crecimiento, aún está en ascenso y se debería poner mucho cuidado de la población de esta región, que sigan tomando las medidas correspondientes, eh, ya conocidas con respecto a la salubridad. Luego tenemos la región de Cajamarca, en el norte del país. Esta región en el mes de julio alcanzó un máximo pico y un máximo pico muy abrupto con respecto a los meses anteriores. Como julio duplicó lo que pasó en junio, pero ya en el mes de agosto se percibe una bajada, ya se percibe una contención. Posiblemente esos 509 se convierten a no más de 600 fallecimientos, pero ya va a representar un descenso. Y su gráfica así lo demuestra, ¿no? Vemos acá cómo hasta mediados de junio se marcaba una tendencia similar, pero ya avanzando julio, llegando fines de julio, alcanzando ahí su máximo pico y ya comienza a descender la curva de crecimiento, la curva de tendencia en la región de Cajamarca. Cajamarca tiene ya un exceso de fallecimiento de 516 con respecto a agosto del año 2019 y tiene aún un 83% comparando 2020, agosto, hasta todo el año 2019. Y los vemos acá, 2.814 contra 3.377. Luego tenemos la región del Callao, otra región más fuertemente golpeada, y sus números lo reflejan en el mes de mayo, alcanzando su máximo pico de 1.693 fallecimientos, bajando en junio a 1.572, bajando a julio a 1.203 y lo que va en agosto bajando a 884. Su gráfica lo demuestra muy claramente acá, como pues los primeros meses hasta abril y comenzó a crecer, abril comenzó a crecer en mayo y entre mayo, fines y mediados de junio alcanza su máximo pico y ya comienza a descender, comienza a descender. Entonces aquí en Callao el descenso es muy marcado, es muy notorio la bajada de fallecimientos. En cuanto al exceso, esta región tiene un exceso de fallecimientos de 4.175 personas. Esa cantidad no debió haber fallecido a causa de la pandemia. Y tiene un 160% con respecto del 2020 hacia 2019. O sea que ya superó en 60% en lo que va de agosto
con respecto al año 2019. 7.120 contra 4.438 personas. Ahora luego tenemos la región del Cusco. Es una región que actualmente aún está siendo golpeada por la pandemia. Es una región que aún está en crecimiento y los números así lo demuestran. Miren cómo abril, mayo, junio, julio y agosto tienen 1.123 fallecimientos. A 31 de agosto, esta región se va a aproximar a casi el doble de lo que se ocasionó en el mes de julio. Vemos cómo su curva de crecimiento en la región del Cusco, miren, hasta el mes de julio, cómo la curva, la de tendencia, permanecía constante, pero comenzó a crecer acá. Comenzó a crecer, y hasta mediados de agosto se nota una pequeña meseta, una pequeña contención, pero aún los números acá lo vemos que este 1.123 al 31 de agosto se puede convertir en 1.300, en 1.400 fallecimientos. Entonces, aún en Cusco no se percibe una tendencia al descenso. El exceso de fallecimiento en la región del Cusco es de 578 personas y tiene un 75% en lo que va del 2020 con respecto a todo el año 2019. Luego aquí tenemos la región de Huancavelica, una región que actualmente también está siendo golpeada por la pandemia y que aún está en ascenso, no se percibe aún una contención, no se percibe aún un descenso y sus números así lo demuestran. En lo que va del mes de agosto ya tiene 274 fallecimientos y si hacemos el análisis, esos números se pueden convertir en 320 a 350 personas a fines de agosto. Y su gráfica así también lo demuestra. Vemos acá pues cómo es inconstante, cómo hay altibajos, pero en medio de esos altibajos, en julio, agosto, comienza a crecer. Esto de acá representa también otro altibajo. Es por eso que hay que esperar los días restantes hasta el 31 de agosto, porque los números acá están en crecimiento. 274 en agosto que se pueden convertir, como lo decíamos, en 320, en 340 a fines de agosto. Huancavelica tiene ya un exceso de 234 fallecimientos y tiene un 78% comparando 2020 en lo que va hasta agosto en comparación al año 2019. Luego tenemos la región de Huánuco, una región que también fuertemente golpeada, sin embargo, se percibe pues en el mes de julio un máximo pico de 519 fallecimientos y en el mes de agosto ya se percibe una contención, ya se percibe un descenso. Hay 382 fallecimientos reportados en lo que va del 26 de agosto que se pueden convertir, si hacemos el análisis, en 420, 430 fallecimientos, pero ya va a representar un número menor con respecto a lo reportado en el mes de julio. Y su gráfica así lo demuestra. Vemos acá que poco a poco, con ciertos altibajos, hay ese crecimiento. En el mes aquí de julio, baja hacia fines de julio, hay un pequeño crecimiento comparándolo con este pico de acá a mediados de agosto y hay otra bajada. Entonces, en los días que falte del mes de agosto, esto de acá posiblemente se convierte en un altibajo con un pico, pero un pico menor a este y un pico mucho menor a este de acá. Pero ya se va percibiendo un descenso en esta región de Huánuco. El exceso de fallecimientos en Huánuco es de 612 personas, cantidad que no debió haber fallecido a causa de la pandemia. Tiene ya un 88% comparando 26 de agosto del año 2020 contra todo el año 2019. La región de Ica es otra región también fuertemente golpeada en el sur chico, cuyo máximo pico alcanzado precisamente fue el mes anterior, en el mes de julio, una cifra similar
al mes de junio, fueron unos meses muy difíciles, muy complicados para esta región, en las cuales pues el sistema hospitalario fue colapsado en Chincha, en Ica, Pisco, Nazca, Palpa, regiones fuertemente golpeadas. Pero ya en agosto se percibe un descenso muy marcado. Hay 848 fallecimientos que pueden convertirse, según el análisis, en no más allá de 1.000 personas hacia el 31 de agosto. Sin embargo, sabemos que todo análisis, toda tendencia está supeditado al comportamiento de la gente, está supeditado al nivel de respuesta del sistema hospitalario, está supeditado a muchos factores y es ahí donde nosotros, como analistas de números, es identificar aquello y poder dar a conocer, en este caso, a quienes correspondan las tendencias respectivas para que tomen las medidas para poder contener de alguna u otra manera el aumento de casos o el aumento de fallecimientos. La región de Ica, si nosotros vemos acá pues el análisis gráfico, vemos pues que los primeros meses, hasta el mes de mayo inclusive, o mediados de abril, como era una tendencia normal, pero en el mes de mayo comienza a crecer, en el mes de junio comienza a crecer, y aquí vemos pues, en el mes de junio comienza como una pequeña meseta, baja hacia inicio de julio, pero comienza a crecer otra vez en julio, pero ya comienza a descender hasta agosto, ¿no? Entonces, hay una tendencia a la baja, hay una tendencia al descenso en esta región de Ica. Ica tiene un exceso de fallecimientos de 2.648 personas que no debieron haber fallecido a causa de la pandemia. Ya superó en 25% con respecto al año 2020. Con respecto al año 2019. En lo que va de este año, tiene 5.664 personas y en el año 2019 fallecieron 4.527. Ahí vemos esa diferencia del 25%. Luego tenemos la región de Junín. La región de Junín vemos pues también que es una región fuertemente golpeada y es una región que aún está pues en cuarentena, eh, igual como Ica, igual como Arequipa y otras regiones y otras provincias del país. Esta región alcanzó en el mes de julio su máximo pico de 1.368 personas y ya se percibe en el mes de agosto ese descenso, esa bajada en su curva de crecimiento. Estos 976 se pueden convertir en no más allá de 1.100 personas y su curva de crecimiento pues así lo demuestra. Como pues a mediados de junio, julio, agosto y luego ya desciende. Entonces ya se percibe ese descenso en la región de Junín. Junín tiene un exceso de fallecimientos a la fecha de 1.605 personas y tiene un 91% con respecto al año 2020, agosto, con respecto al año 2019. Luego tenemos la región de la Libertad en el norte del país. Sabemos pues que el norte del país fue las regiones donde fueron fuertemente golpeadas al inicio, en el mes de abril, en el mes de mayo, con respecto a la pandemia. Esta región pues tuvo un máximo pico en el mes de junio, con 2.277 fallecimientos. En el mes de julio tuvo una cantidad casi similar de 2.173, pero ya menor, y en el mes de agosto ya se percibe pues esa bajada muy marcada, 1.069 que se pueden convertir al 31 de agosto en un número no mayor de 1.300 o 1.400. Es por eso que ya se percibe ese descenso en esta región de la Libertad. Y aquí lo vemos. Aquí vemos pues cómo hasta mediados de mayo la situación numéricamente era estable, pero comienza a crecer a finales de mayo, comienza a crecer en junio
Y aquí vemos como una pequeña mesetita entre finales de junio y mediados de julio se ocasiona y comienza a descender en julio y en agosto. Entonces ya podemos ver ese descenso en esta región de la Libertad. ¿Cuánto es el exceso de fallecimiento en esta región? De 3.402 personas. ¿Y qué tanto por ciento de lo que va de 2020 con respecto al 2019? 107%. Es decir, que ya superó en 7% la cantidad de fallecidos en el 2020 con respecto al 2019. Luego tenemos otra región más del norte del país, que es la región de Lambayeque, también fuertemente golpeada. Vemos que en el mes de mayo obtuvo su máximo pico de 792. Junio, julio, agosto, vemos ese decrecimiento, esa bajada en la cantidad de fallecimientos y su curva también lo denota así. Pero es una región que ha sido fuertemente golpeada. Si vemos los números, como los primeros meses hasta abril, pero en abril, mayo, junio, inicios, pero ya comienza a descender junio, julio y agosto. ¿Cuánto es el exceso de fallecimientos en esta región? Es de 1942 hasta la fecha. 1942 personas que no debieron haber fallecido a causa de la pandemia. Ahora, lo llamativo en esta región es que tiene un 381%, casi 400% por encima de lo que fallecieron en el año 2019. En el año 2020 se han registrado 2.358 fallecimientos, pero en el año 2019 registraron solo 619 personas. Es decir, hay aproximadamente 1.800 personas más con respecto al año 2019 en lo que va de agosto que han fallecido. Miren los números de Lambayeque los primeros meses de enero en el año 2019. Son números totalmente bajos. Esta región ha tenido pues un promedio de 50 personas por mes que han fallecido en el año 2019. Y esos mismos números se reflejan también los primeros meses del año 2020. Pero llegó la pandemia en el norte del país, en esta región de Lambayeque, y vemos pues cómo fue fuertemente golpeada 5 veces, eh, hasta 14, 15 veces más de lo que se produjo los primeros meses del año del 2020. Pero ya esta región se percibe pues un descenso muy, muy marcado. Luego tenemos la región de Lima. La región de Lima la vamos a dividir en dos, en tanto Lima metropolitana y en Lima provincias, en Lima región. Si lo tomamos genéricamente a todo Lima, esta región pues ha sido la más golpeada, la de mayor exceso de fallecimientos. Con respecto a sus números, vemos pues que en el mes de junio se ocasionó el máximo pico con 12.125 fallecimientos, luego bajó en julio y también ha bajado en el mes de agosto. En el mes de agosto tiene registrado 9.341 fallecimientos, un número que puede ir a los 10.500, 10.800 fallecimientos a finales de agosto. ¿Cuánto es el exceso de fallecimientos en Lima? Es de 37.737 personas. ¿Qué tanto por ciento? Tenemos un 173%, un 73% por encima de lo que falleció en el año 2019. En la región de Lima han fallecido 60.266 personas en lo que va de agosto 2020 y en el año 2019, en todo el año, fallecieron 4.875. Es decir, un aproximadamente de 26.000 personas más han fallecido en lo que va de 2020 con respecto al año 2019. Ahora, vayamos a las curvas de Lima, separada en Lima Metropolitana y en Lima Región. Vemos acá Lima Metropolitana
cómo hasta el mes de abril hay una tendencia estable, pero luego comenzó a crecer en mayo, comenzó a crecer hasta junio y acá se produce este máximo pico y luego comienza a descender hacia inicio de julio, se produce acá una cierta contención, una cierta estabilidad y hay un pequeño crecimiento ingresando a agosto, pero ya otra vez se percibe pues un descenso marcado. Y en Lima región o en Lima provincias vemos pues una situación estable hasta mayo, perdón, hasta abril y comienza a crecer a finales de abril, mayo, junio. Hay unos ciertos altibajos acá en julio y comienza a descender hacia finales de julio. Y en inicio de agosto hay ciertos altibajos, pero hay una tendencia al descenso. Entonces, tanto en Lima metropolitana y tanto en Lima región se percibe un descenso, lento descenso, pero sí se percibe aquello. Sin embargo, hay que ver en Lima metropolitana sobre todo, que se percibe también pues un aumento de casos en muchos distritos de Lima y hay que ver también en Lima región cómo está la situación en las provincias, tomando en consideración también pues que en algunas provincias hay cuarentena focalizada, como Cañete, como Barranca, como Huaral y otras más. Luego pasemos a la región de Loreto. Loreto en el oriente, otra región también fuertemente golpeada. Su máximo pico fue en el mes de mayo, con 1.125 fallecimientos. Luego, en junio, julio y en lo que va de agosto, esa cantidad ha ido decreciendo. Tiene un exceso de 1.671 fallecimientos a lo que va de la fecha y tiene un 140% 2020 con respecto al 2019, es decir, por encima de 40%. 2020 van fallecidos 3.124, 2019 en todo ese año 2.227 personas fallecieron en Loreto. En Loreto, 1.671 personas no debieron haber fallecido a causa de la pandemia. Es una región pues fuertemente golpeada, sin embargo, es satisfactorio o es gratificante, si se podría decir, que esta región ya está alcanzando una situación similar a lo que estaba pasando en los 3 primeros meses. Vemos acá pues en enero, febrero, marzo, comparando pues acá julio y en lo que va de agosto. Vemos acá pues a fines de abril cómo el crecimiento fue exponencial, pero aquí en mayo, mediados de mayo, se produjo ese máximo pico o esa meseta y comenzó a descender, 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 descender. Entonces, esta región de Loreto, digamos que ya alcanzó una situación ya estable en lo que eran los 3 primeros meses, en lo que va de julio y agosto. Luego tenemos la región de Madre de Dios. Es una región pues que aún está en cuarentena, tanto en junio y en julio alcanzó sus máximos valores, sus máximos picos con 190 y 192 respectivamente, pero ya en agosto se percibe un descenso representado en 99 personas que se puede convertir en 140 o 150 personas a finales de agosto al 31. Tiene un exceso de 344 personas y tiene un 110% comparando en lo que va de 2020 con respecto al año 2019. Viendo su curva de crecimiento, lo vemos acá, como a finales de mayo comienza pues aquí a crecer y se produce esto como una pequeña mesetita, pero ya comienza a descender a finales de julio y también en lo que va del mes de agosto. Luego tenemos la región de Moquegua, una región que actualmente en el sur del país está siendo muy afectada por el aumento de casos, por el aumento de contagios y los números de fallecimientos también reflejan aquello. Miren cómo junio, mayo, abril,
La situación era estable con respecto a los 3 primeros meses, pero ya en el mes de julio, donde llegó a golpear fuertemente a esta región, comienzan a crecer la cantidad de fallecimientos, tanto en julio y en lo que va del mes de agosto. Tiene un exceso de fallecimiento de 520 personas que no debieron haber fallecido a causa de la pandemia, y esas 520 personas justamente provienen de estos meses, de julio y de agosto. Y tiene un 127% comparando 2020 con respecto al año 2019. Su curva de crecimiento es esta de acá. Como vemos acá, los primeros meses hasta finales de julio la situación era normal, pero comenzó a llegar la pandemia y los fallecimientos comenzaron a aumentar. Aquí, si bien es cierto, se percibe un cierto descenso, pero sus cantidades de fallecimientos aún hay que ver a finales de agosto cómo se comporta, porque vemos pues que al 26 de agosto hay 401 fallecimientos que se pueden convertir al 31 de agosto en 500 o un poquito más, lo cual va a conllevar a que esta tendencia pueda subir un poco y se puedan ocasionar acá ciertos altibajos. Es por eso que todavía en Moquegua no se percibe un descenso muy marcado a razón de esos días restantes que faltan para concluir el mes de agosto. Una situación similar es en la región de Pasco. Pasco, si vemos acá, los 3 primeros meses se parecen a abril, se parecen a mayo y se parecen a junio. Sin embargo, en julio y en lo que va de agosto, las cantidades comienzan a aumentar. A 26 de agosto tenemos 139 fallecimientos que se pueden convertir en 220 fallecimientos, entre 200 a 220. Y vemos su curva de la región de Pasco, como a finales de junio hay un ascenso, mediados de julio se produce un descenso, o sea, ciertos altibajos, comienza a crecer hacia mediados de agosto, comienza a disminuir y posiblemente acá, por los días que falten de agosto, comience otra vez un altibajo que posiblemente sea superior a este de acá. Por eso hay que ver aún los números que faltan del mes de agosto. 410 fallecimientos tiene de exceso y tiene un 122% comparando 2020 contra 2019. Luego tenemos la región de Piura, otra región del norte fuertemente golpeada que sin embargo ya pasó su máximo pico, tal cual como La Libertad, tal cual como Lambayeque. Su máximo pico en esta región fue en el mes de mayo, con 2.150 personas fallecidas. Junio, julio y en lo que va de agosto se percibe pues ese descenso. Tiene un exceso de fallecimiento de 2.900 personas que no debieron haber fallecido a causa de la pandemia y tiene un 119% comparando 2020 con respecto al año 2019. ¿Cómo está la curva de crecimiento de la región de Piura? Aquí la vemos. Vemos pues cómo en abril, mayo, finales de mayo, inicio de junio, se produce esta mesetita y comienza a decrecer, comienza a disminuir julio y en lo que va del mes de agosto. Luego tenemos la región de Puno. Puno, tal como Moquegua, tal como Ayacucho, tal como Cusco, tal como Huancavelica, tal como Apurímac, es una región que actualmente pues está siendo fuertemente golpeada por la pandemia y vemos también pues la cantidad alta de fallecimientos que se viene ocasionando. Como pues vemos que en lo que va de agosto al 26 duplicó lo que se ocasionó en el mes de julio y posiblemente estos 1.225 se pueden convertir en 1.500 personas hacia finales del 31 de agosto. Es por eso que Puno se debe vigilar con mucho accionar, con decisiones más rápidas para poder contener la propagación del virus en esta región. Esta región ya tiene un exceso de 309 personas y tiene un 72% con respecto al año 2019. O sea, todavía no sobrepasa el 100% con respecto al 2019 en lo que va del 2020, pero la cantidad de fallecimientos va en aumento.
y su curva de crecimiento así lo denota. Miren pues cómo la situación era normal hasta mediados de julio, pero comenzó a crecer abruptamente. Y aquí lo vemos a mediados de agosto. En los días restantes que faltan para concluir agosto, esta curva de crecimiento va a seguir hacia arriba. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta región de Puno. Luego tenemos la región de San Martín, cuya región en el mes de junio alcanzó un máximo pico de 726 personas, comenzó a descender en julio y se percibe también en agosto esa tendencia de baja. Tiene 965 personas como exceso de fallecimientos y está cerca ya a alcanzar el 100% con respecto a 2020 versus 2019. Su curva de crecimiento denota pues esa bajada. Miramos acá pues a finales de mayo cómo sube, finales de junio comienza ya pues a disminuir en esta región de San Martín. Luego tenemos la región de Tacna. Tacna en el sur del país. Es una región también que en este momento está fuertemente golpeada con el aumento de casos, con el aumento de contagios y se ve reflejado en la cantidad de fallecimientos. Vemos pues cómo los primeros meses, enero, febrero, marzo, inclusive abril, inclusive mayo, inclusive junio, la situación era normal en cuanto a los números de fallecimientos, hablando numéricamente, pero sin embargo en el mes de julio aumentó a 237 y en lo que va de agosto lleva 309 fallecimientos que se pueden convertir a más allá de 350 y no menos de 400 personas. Tiene un exceso de 141 y tiene un porcentaje de 80% comparando 2020 con 2019. Y su curva de crecimiento la vemos acá. Como en julio, mediados, comienza a crecer y acá en agosto hay una pequeña mesetita con ciertos altibajos. Si bien es cierto acá vemos un descenso, pero hay que ver los días restantes que faltan del mes de agosto, porque si vemos acá 309 al 26, como lo decíamos, se pueden convertir entre 350 a 400 personas, lo que va a conllevar a que esta curva de tendencia se pueda ocasionar en altibajos y que aún no denote un descenso marcado en esta región de Tacna. Luego tenemos la región de Tumbes. Tumbes tiene pues un máximo pico en el mes de junio con 336, descendiendo en julio, descendiendo en agosto. Se percibe pues también en esta región un descenso sí ya muy marcado. O sea, aquí el descenso es muy notorio. Como de inicio de mayo comienza a crecer hasta inicios de junio y comienza a bajar. Julio comienza a bajar, agosto. Entonces, ya inclusive en la región de Tumbes se percibe tal cual como en Loreto una situación similar a los primeros meses a partir del mes de agosto. Tiene un exceso de fallecimiento de 643 personas y tiene un 129% comparando 2020 versus 2019. Por último, tenemos la región de Ucayali, que también fue una región fuertemente golpeada en el oriente del país, pero tan igual como Loreto, tuvo su máximo pico en el mes de mayo, pero en junio, julio y agosto ya la situación ha disminuido. Tiene un exceso de fallecimiento de 1.010 personas y tiene un 115% comparando 2020 con 2019. Y su curva de crecimiento también lo denota ese descenso muy marcado. Como mediados de abril comienza el ascenso hacia mayo y comienza a disminuir junio, julio y agosto. Y vemos pues aquí cómo ya a partir de julio y agosto la situación se comporta similar a los primeros meses. Y ese es un tema muy importante de ver porque ya digamos que esta región de Ucayali y tal cual como Loreto y tal cual como lo estamos viendo en Tumbes, han alcanzado esa situación normal a los meses en los cuales no había pandemia. Entonces es un tema muy importante. Eso lo vemos en dónde? En Ucayali, lo vemos en Tumbes,
lo vemos también en Piura, digamos que está en ese camino. También lo vemos en Madre de Dios, que también está en ese camino. En Loreto, sin lugar a duda, se ve esa situación. Lambayeque va aún a ese camino, está muy lejos, pero se nota pues el descenso muy marcado. La Libertad también va a ese camino de poder ir a esa situación normal en cuanto no había pandemia. Luego tenemos otra región que tenga una situación que vaya a lo que era la región de Cajamarca, aún está un poco lejos. La región de Arequipa va en ese camino, lento, pero va en ese camino. La región de Lambayeque, aún con ciertos altibajos, se percibe el descenso, pero también va en ese camino. ¿Ok? Entonces, ese es el análisis de todas las regiones y en líneas generales, a nivel Perú, al 26 de agosto, se han ocasionado 143.727 fallecimientos, sumada a todas las regiones, con un exceso de 68.351 personas que no debieron haber fallecido a causa de la pandemia en nuestro país. Y tenemos un 126% en lo que va de agosto con respecto a todo el año 2019. Entonces, vemos pues, analizando cada una de las regiones, que Ancash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, tanto Lima Metropolitana y Lima Región, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali, tienen pues ese descenso muy marcado con respecto a la cantidad de fallecimientos. Sin embargo, tenemos a Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. Estas 9 regiones aún no se percibe un descenso, aún hay un ascenso, que esto pues de alguna u otra manera se viene dando por el aumento de contagios que está llegando a estas regiones del país. Así que mucha vigilancia, mucho cuidado con estas regiones e igual con todas las regiones, a seguir tomando las medidas de salubridad. Use la mascarilla correctamente, lávese las manos, guarde el distanciamiento social, use el protector social, el protector facial, cuidemos nuestra salud. Si nosotros nos cuidamos, cuidamos también a los demás, más aún si tenemos en casa personas muy susceptibles, menores de edad, adultos, personas ancianas. Así que sigámonos cuidándonos, Perú, que de esta situación tarde o temprano vamos a salir todos juntos. La actitud y el comportamiento que tomemos a esta pandemia hará que esta curva de crecimiento siga descendiendo y podamos llegar a esta situación en la cual estábamos pues los primeros meses sin pandemia. Así que sigamos cuidándonos. eh, es el deseo y el anhelo también de mi persona, que vengo analizando los números en todo su contexto, eh, para que pronto pues podamos decir, Perú, podemos, lo logramos eh, y llegamos a una situación estable. Gracias por su atención. Así que dentro de poco, pues, seguiremos con un nuevo análisis. Igual todos estos análisis lo pueden tener también en mi cuenta de Twitter, en @juanca23-7. Listo. Muchas gracias por su atención.